El pacto. Es difícil saber bien las intenciones de las personas hoy en día. No sabemos qué personas están bien. Si haya personas con embrujos o si éstas son realmente personas y no demonios que caminan junto a nosotros. Siempre he sido sensible a las energías desde que era muy niño. A veces, solo con pasar a un lado de alguien me daban escalofríos. Mi abuela, que era bruja, me explicó que este fenómeno me ocurría gracias a que yo había heredado su don, y cada vez que sentía esto, era porque esa persona cargaba algo consigo, ya fuera una maldición, o si la persona me causaba repulsión, era muy probable que se dedicara a la brujería y magia negra. Hace un tiempo fui testigo de una historia tan increíble como oscura, que desde hace tiempo sentía miedo de transcribirla. Pues los hechos están íntimamente relacionados con el diablo, y ese ser, una vez que le ha echado el ojo a un alma, suele atormentarla en busca de su luz. Hace algunos años me reencontré con un amigo de la infancia. No sé cuánto tiempo tendría sin verlo, pues inmediatamente que se casó migró a los Estados Unidos. Desgraciadamente no tuvo suerte ni en el trabajo ni en su matrimonio. Aunque no lo admitió, yo presentía que estaba en depresión. Sabía que él era dado a los excesos, le gustaba emborracharse hasta perder la razón. Incluso supe un par de veces que le entró a las drogas. No quise juzgarlo, al contrario, estuve cerca de él, pero no era dado a demostrar sus emociones. Seguía siendo el mismo bromista que solía ser, sin embargo, su rostro de vez en cuando se tornaba triste. Un día nos quedamos tomando unas cervezas afuera de mi casa. Aún no me sentía mareado. Me habría tomado apenas un par de latas. Sin que supiéramos de dónde, apareció un hombre alto alrededor de 1,80 m. Llevaba un traje azul marino brillante con un sombrero. Tenía la piel muy blanca. No recuerdo cómo era su cara. Nos saludó de mano y, como si nos conociera a la perfección, nos sacó plática. Su manera de hablar era muy educada. Parecía un hombre de mucha cultura. Comenzó a hablar de temas que a mí me interesaban muchísimo. Le ofrecimos una cerveza, pero él la rechazó educadamente. En eso salió mi abuela de la casa. Me llamó de un grito. Mi abuela no quiso salir del enrejado en la entrada de la casa. Me acerqué a ella y de inmediato me indicó en voz baja que me metiera. Renegando, le dije que no me metería. Pero mi abuela insistió en que me metiera de inmediato. La noté rara, no me hablaba en tono de regaño o enojo, sino que se veía asustada. En eso me giré para despedirme de Carlos. Entonces noté que el hombre del traje azul ya no estaba junto a él. Volteé a ver a mi abuela que con la pura mirada me decía, «Te lo dije». Me acerqué a Carlos y le pregunté a dónde se había ido el sujeto. Él me respondió que no sabía, que cuando volteó a saludar a mi abuela, el hombre había desaparecido, pero que antes de irse le dijo su nombre. Carlos no pudo recordar el nombre de aquella persona, solo dijo que debía ser extranjero, pues sonaba raro. Solo se acordaba que empezaba con la letra M. Al entrar a la casa, mi abuela ya tenía lista el agua bendita. Me roció y después me puso a rezar varios credos. Después me preguntó que si no sabía con quién había estado hablando. Yo le respondí que no. Ella, en un tono muy serio, me dijo que era el chamuco. Me sentí muy asustado, aunque no podía asegurar que ese hombre fuera el mismísimo demonio. Cuando hablé con él no sentí nada extraño. Incluso se me hizo una persona agradable. Aún así, no quise contradecir a mi abuela. Pasaron varios días para que volviera a toparme con Carlos. Él se veía muy mal, estaba sucio y su sonrisa había cambiado. Lo que antaño fue una sonrisa burlona, ahora era una sonrisa malévola. Me dio mucha tristeza verlo en ese estado. Como no quise fomentar su alcoholismo, Carlos dejó de frecuentarme y volví a perderle la pista por algunas semanas. Recuerdo que cuando lo vi en marzo se veía fuera de sí. Me dijo cosas que en ese momento no les encontré mucho sentido. Me comentó que hizo un pacto con el diablo y que se escondería unos días.
Él llevaba un morral en el hombro y un enorme cuchillo en la mano. Inmediatamente que me dijo esto, se fue y no volví a verlo pasado más de un año. Me olvidé de Carlos. Aunque no lo aceptamos, las personas solemos ser un poco desapegadas de otras. Amigos se van y amigos nuevos vienen, y yo me entretuve en otras cosas. Entré a la Facultad de Leyes en la Universidad de Guadalajara. Un año después de que me gradué, me casé. Un día llegó a mi despacho Carlos. Juro por Dios que ese hombre no era el mismo que fue mi amigo. Se veía muy cambiado en todo sentido. Sus ojos no tenían brillo. Llevaba la barba mal afeitada y estaba demasiado desaliñado. Parecía un envase vacío. Él me dijo que si tenía tiempo de escucharlo. Le dije que tendría una hora libre si así lo quería, y que si necesitaba ayuda, con gusto haría aquello que estuviera dentro de mis posibilidades. Me quedé en silencio y escuché su historia. Comenzó a recordarme a aquel hombre del traje azul. Según eso, después de aquella vez que lo vimos, lo volvió a encontrar. El hombre le dijo que sabía muy bien cómo se sentía. Le dio una tarjeta, la cual me enseñó mientras me platicaba. Venía un teléfono con el nombre de una organización, parecida a esas donde ofrecen ayuda a adictos, solo que, en lugar de traer símbolos cristianos, llevaba algunos símbolos un poco raros. Carlos continuó diciéndome que llamó al número de la tarjeta, donde le agendaron una cita. Lo llevaron a una especie de retiro espiritual, donde, me aseguró, fue testigo de los peores horrores que jamás vivió. No me quiso contar muchos detalles, solo me dijo que en ese lugar no los ayudaban realmente. Al contrario, les ofrecían drogas y alcohol a cambio de participar en ciertas ceremonias, algo así como una especie de misa negra. Despertó la curiosidad en mí. Soy un católico fiel y de ninguna manera participaría en algún ritual de este tipo. Sin embargo, debo aceptar que siempre he tenido ciertos gustos por este tipo de historias. Quizás por mi sexto sentido. Carlos no me quiso contar más allá. Solo terminó la historia diciéndome que le obligaron a hacer cosas horribles, pero que apenas tuvo oportunidad se escapó. Corrió a la carretera y pidió un aventón. Cuando terminó su historia, me pidió ayuda. Mencionó que acudía a mí porque sabía que yo veía cosas que los demás no podían. No me quiso decir exactamente qué necesitaba. Solo me pidió que lo llevara a aquel lugar donde se hacían las ceremonias. Yo tengo un cliente en Arandas, por lo que se me facilitaba pasar un fin de semana allá. Se me hizo fácil acceder a la petición de Carlos, no tanto por ayudarlo, sino por saber en qué lugar se reunían aquellas personas y también ver lo que hacían. Accedí a ayudarlo. Llamé a mi cliente que amablemente me prestó una casita de campo. Llegamos un viernes por la tarde. Por más que le preguntaba a Carlos sobre lo que necesitaba hacer allá, no lo lograba hacer confesar. Solo me dijo que primero iríamos a visitar a un conocido suyo. El hombre vivía a las afueras del pueblo. Era una persona normal, supuestamente se dedicaba a la siembra de agaves. Comimos en su casa. Después de comer, Carlos me dirigió por un sendero a las afueras de los plantíos de agave. Caminamos por una brecha hasta salir por una planicie despejada donde estaba un olmo enorme con una mesa encarnada en sus raíces. El árbol estaba lleno de cruces volteadas y de otros símbolos rayados en su corteza. Carlos me indicó que la casa de donde se escapó se encontraba cruzando un cerro. Me explicó que las personas que acudían a esos lugares no eran ni siquiera de aquí. Mayormente eran extranjeros. Tras un largo y cansado camino, alcanzamos la propiedad de la que me habló. Parecía abandonada. Era un lugar enorme como una hacienda. Le pregunté a Carlos por qué regresaba al lugar de donde había huido. Me dijo que, supuestamente, las personas que organizaban las misas negras abandonaron el lugar, pero que necesitaba verlo con sus propios ojos. Aparte de que había dejado su mochila con la única foto de su hija. Confundido, sentía que me mentía. Yo ni siquiera sabía que tenía una hija. No se veía ni un alma, no había autos ni marcas de rueda en la brecha. Aún así, me sentía intranquilo. Al acercarnos a la casa,
Pude darme cuenta que varias ventanas estaban llenas de grafiti y rotas. En otros sitios, las puertas fueron arrancadas. Caminamos alrededor de la casa hasta encontrar lo que Carlos decía era la cocina. Pudimos ver a través de la ventana que la mesa seguía allí con muchos platillos servidos. Toda la comida hervía en gusanos. No sé cuánto tiempo llevarían allí los alimentos, pero por su estado creería que no más de una semana. Le dije a Carlos que no creía que el sitio estuviera completamente abandonado. Él entonces me dijo que esas comidas eran una especie de sacrificio, que las servían y no dejaban que nadie las tocara. En cambio, las dejaban echarse a perder. Esto lo hacían como una burla hacia Dios. Carlos me indicó que entráramos. Yo no quería hacerlo. Sentía curiosidad, pero mi sexto sentido estaba alerta. Siempre que éste se me activa, siento como escalofríos. Aún así, seguía a Carlos. Mientras entraba a la casa, noté ciertas cicatrices horribles en su cuello. Noté unas cicatrices horribles en su cuello. 2 de ellas aún no sanaban. Le pregunté en dónde se las hizo. Él me dijo que se cayó en unas zarzas silvestres. No le creí. Las heridas eran demasiado profundas como para haber sido producidas por unos arañazos. El cuarto de entrada estaba vacío. Al igual que la fachada de la casa, los grafitis decoraban sus enormes muros. Vi un cuadro roto encima de un arco que daba acceso al resto de la casa. Carlos me explicó que antes allí estaba una pintura dedicada al diablo, que no era aterradora, sino representaba a un hombre de rasgos angelicales. La siguiente sala estaba adornada solo por un par de sillones destrozados. Todo estaba cubierto de excrementos y latas de cerveza. No soportaba el olor, sentía muchas ganas de vomitar. Le pedí a Carlos que nos fuéramos, pero me ignoró y caminó rápido al final de la sala hasta llegar a unas escaleras. Al fondo estaba la cocina, al lado la entrada a una habitación vacía y del otro lado salías a un patio. Carlos corrió en dirección al patio. Lo seguí, pero se me perdió de vista rápidamente. Cruzando el patio, todo parecía un laberinto, pues tenía muchas habitaciones y puertas interpuestas. No tardé en perderme. Llegué a un lugar que supuse era el baño. Estaban varias regaderas unas junto a otras. De un par de tubos colgaban unas cadenas oxidadas. Comencé a llamar a gritos a Carlos. Sin embargo, no recibí respuesta. Comencé a sentir un escalofrío muy intenso. Sabía que algo malo estaba cerca. Escuché que algo se arrastraba por el azulejo de la pared. En eso se me reveló un espectro. Era un hombre con una obesidad extrema. Se arrastraba como un gusano por el baño. Tenía los ojos en blanco. Decía maldiciones y babeaba. Saqué un crucifijo que cargo siempre conmigo. Lo sostuve en mi mano derecha y comencé a rezar la Magnífica, que es una oración muy poderosa enseñada por mi abuela. El ente se arrastró hacia atrás, lanzando un chillido que me dejó aturdido. Hasta la fecha no conozco una oración más poderosa. Apenas me reponía del aturdimiento cuando entró Carlos. Me dijo que había estado buscándome, que estábamos cerca de las habitaciones donde los encerraban. Se veía muy nervioso, tanto que las manos le temblaban y se tropezaba al caminar. Le dije que el lugar estaba habitado por seres de oscuridad y que lo mejor era irnos. Él me respondió que solo era cuestión de bajar a donde estaban las habitaciones, que estaba seguro que encontraría la foto de su hija donde la escondió. Me llevó a través del laberinto de pasillos hasta llegar a unas escaleras. Carlos me dijo que allí era donde dormían. Me indicó que entrara, pero dejé que él fuera primero. Ya desconfiaba de él. El lugar apestaba a encerrado y a ratón. Noté de inmediato algunas veladoras encendidas y mucha basura en el piso. Era obvio que alguien seguía habitando el lugar. Habían literas triples con lazos amarrados. En el piso encontré algunos rosarios. Carlos movió una litera y enseguida se puso a retirar un ladrillo del muro. Allí fue cuando me di cuenta que me estuvo mintiendo todo el tiempo, pues de su escondite sacó el cráneo de un animal con alfileres en los ojos y un símbolo tallado justo por encima.
Apenas vi esto, empecé a reclamarle. Él me pidió disculpas. Después me dijo que si me hubiera dicho la verdad, no habría accedido a acompañarlo. Le exigí que me contara por qué nos encontrábamos en ese lugar. Cuando Carlos iba a comenzar a hablar, se escuchó un quejido debajo de una de las literas. Salió un hombre en muy mal estado. Tenía la piel pegada a los huesos y estaba muy sucio. Se puso en pie rápidamente y se dirigió contra mí. Ni siquiera pude esquivarlo cuando me encajó un picahielos en un costado. Carlos se me quedó mirando sin hacer nada por ayudarme. Golpeé al sujeto en la cara. Fue tal el nivel de adrenalina en mi sangre que, de la fuerza, lo tumbé al piso. No me quedé a ver si se levantaba. Maldije a Carlos y corrí fuera de esa asquerosa habitación. No sé cómo, pero logré salir de ese laberinto de habitaciones y pasillos. Me ardía la herida. No me quería revisar, pues sabía que en cuanto viera el daño podría desmayarme. No tardó en alcanzarme Carlos. Me gritaba que lo esperara. Yo lo ignoré y seguí caminando. Iba llegando justo a la primera habitación cuando Carlos me jaloneó la camisa. Me giré en dirección hacia él para exigirle que me dejara en paz. Tenía una mirada horrible. Parecía fuera de sí. Llevaba también un picahielos. Comenzó a decirme que no tenía otra opción, que era él o yo. Yo le advertí que si se me acercaba lo mataría a golpes. En eso apareció una mosca de un tamaño poco común y se interpuso entre ambos. El semblante de Carlos cambió. Ahora se veía aterrado. De un segundo a otro, un enjambre de moscas apareció. Carlos gritaba como loco. Decía una y otra vez que me llevaran a mí en su lugar. Sabía que era lo que ocurría. Me encomendé a Dios y salí huyendo del lugar. Por fortuna, aún había luz. Fue tal mi adrenalina que no paré hasta llegar a la casa del hombre que nos invitó a comer ese mismo día. Pero no llegué por miedo a que él también estuviera involucrado. A como pude, fui a un puesto de la Cruz Verde. Mi herida no era grave. Al día siguiente por la mañana decidí irme de inmediato a mi casa. Ni siquiera regresé a la casa que me prestó mi cliente. A los 6 días de lo ocurrido enfermé. Fue muy extraño. Me encontraba en mi despacho. No me sentía débil ni congestionado de la nariz. Simplemente de repente se me elevó la temperatura tan intenso que me hizo convulsionar. Me llevaron de emergencias a un hospital. Me practicaron estudios de la cabeza a los pies. Me sacaron sangre, pero no encontraron nada que me ocasionara esa fiebre repentina. Estuve en observación un par de días y luego me mandaron a mi casa. Estando en casa me sentía aún peor. Una debilidad invadió mi cuerpo. Pasé un par de noches delirando. Siempre era lo mismo. El enjambre de moscas aparecía de la nada en mi habitación. Escuchaba un chillido horrendo. Momentos después, las moscas desaparecían, dejando a la vista un cuerpo sin piel. Pude reconocer que era Carlos por su sonrisa malévola. Mi esposa me estuvo atendiendo. Ella no es creyente de temas paranormales. Incluso hoy en día duda de mi clarividencia. No obstante, en esa ocasión viéndome tan mal y que nada me ayudara, fue a buscar a mi abuela. Ella llegó acompañada de un sacerdote que es amigo de la familia. Entre los dos realizaron una especie de exorcismo. Durante ese rito yo caí en una especie de trance. Realmente yo recuerdo poco de lo ocurrido, pues estaba inconsciente. No sabría repetir las palabras que usaran o cómo fue lo que hicieron. Solo recuerdo sentirme muy pesado, ver todo negro y sentirme completamente vacío. Después de terminada la sesión sentí mucha paz. Sin embargo, la herida en mi costado me duele cada vez que siento alguna presencia extraña. Lejos de ver este dolor como algo negativo, lo siento como algo útil, sobre todo cuando me quiero alejar de espíritus malignos. Pasó el tiempo, ya no supe nada de Carlos y comenzaba a olvidarme de ese terrible acontecimiento cuando recibí una llamada. Era el amigo de Carlos, aquel que nos brindó comida en su casa. Me preguntó por Carlos, que si no lo había vuelto a ver. Le dije que no y que en verdad no tenía ganas de encontrármelo.
Me contó que él tampoco lo volvió a ver, pero que meses antes de esa visita había visto a Carlos una noche de marzo junto a otra persona practicando brujería debajo de un olmo junto a su finca. Él pensaba que Carlos tenía pacto con el diablo. Yo no soporté escuchar esas palabras. Sabía muy bien que era un hecho. Le conté lo que me pasó. Después, él me dijo que era muy posible que Carlos quisiera entregarme en su lugar y que esa casona al final de la brecha perteneció a un extranjero que casi nunca asistía, que él lo habría visto en algunas ocasiones, pero era un hombre algo raro, y este siempre iba acompañado de personas en situación de calle. Hace pocos días vi a Carlos rondando la plaza. Estaba muy mal. Tenía la mitad de la cabeza sumida, lo que le dejó mal en su habla y movimientos. No sé cuál fue el pacto que selló Carlos. Solo sé que ahora lo está pagando. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.